de Pablo, uno ve claramente el autor, a quién fue dirigido y cuáles son los propósitos. También vieron la evidencia de que haya sido escrito o haya tenido contacto con los primeros apóstoles. Eso es importante, hermanos. Un libro no puede ser canonizado si los apóstoles ni lo usaron, ni lo mencionaron, ni hay referencia de él. Entonces, como vimos, hermanos, cuando se determinó que se hiciera el canon, es porque había mucha gente hereje, que estaban introduciendo doctrinas de demonios, herejías destructoras, que estaban trayendo problemas en la iglesia, y entonces se decidió armar un canon. Vamos a ver qué libros deben de estar realmente dentro de la palabra de Dios. Y también hay una evidencia de que eran libros con unidad doctrinal. O sea, que trajeran, hermanos, una unidad doctrinal. Es decir, si tú lees las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, te vas a dar cuenta que la doctrina es la misma. Que cuando se habla un tema, el tema que habla Pedro sobre el pecado es lo mismo que Pablo habla sobre el pecado. Entonces se llama unidad doctrinal. Cuando se habla de la salvación, Pedro habla de la salvación, lees los escritos de Pablo y te das cuenta que también Pablo tiene los mismos principios. A eso se le llama unidad doctrinal. Entonces estos principios también se usaron para determinar estas cosas. Pero vamos a ver detalladamente qué son las evidencias externas. Miren, hermanos, se habla de evidencias externas a 4 grandes características o circunstancias que contribuyeron a la canonización. Primero, que haya sido citado por los grandes doctores de la iglesia a través de la historia. O sea, que haya tenido un uso académico y reconocido por los famosos padres de la iglesia. ¿Quién me dice un padre de la iglesia? San Agustín. San Agustín. ¿Quién más? ¿Otro? Orígenes. Okay. Entonces, esos fueron considerados padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando murieron los apóstoles, ellos quedaron en vez de los apóstoles. Y ellos también hicieron escritos, ¿verdad? Y también hay escritos de esos hombres de Dios que estuvieron en esa época después de los apóstoles. Los padres de la iglesia fueron los discípulos de los apóstoles, es decir, la segunda generación de cristianos. La primera generación la marca el libro de los Hechos, que eran los apóstoles, y la segunda generación, que eran los padres de la iglesia, que eran los discípulos de los apóstoles. Estos santos padres de la iglesia, así son llamados, ¿verdad? Los santos padres de la iglesia. Los santos padres de la iglesia escribieron unos libros muy respetados y comentados y con gran autoridad. Aunque no están dentro del canon, porque recuerden que el canon fue formado por los apóstoles, los escritos de los apóstoles, y los padres de la iglesia hicieron otros escritos, pero no pueden ser considerados como parte del canon, porque esos se escribieron después de que se puso aquí el canon, los libros que deberían de pertenecer a las escrituras, en lo que nos íbamos a basar. Y ellos, aunque escribieron otros libros, ¿verdad? Como uno de los libros más conocidos es la Didache. La Didache es un libro que escribe toda la teología de los primeros cristianos, lo que ellos hacían, algunas cuestiones litúrgicas, cómo celebraban la cena del Señor y muchas otras cuestiones. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto, porque en teología, cuando nosotros estamos tomando temas teológicos, muchas veces consultamos estos libros de los padres de la iglesia, como la Didache, los escritos de Agustín de Hipona y de otros que escribieron Bernabé, y otros escritos que están por ahí en la iglesia, ¿no?, que debemos de leer para conocer, ¿verdad?, lo que pasaba en aquellos tiempos, cómo es que ellos percibían a Cristo, cómo ellos practicaban a Cristo.
Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchas de las cosas que ellos hacían y que eran reales, puesto que ellos eran discípulos de los apóstoles, nosotros ahora ni siquiera las llevamos a cabo. Y esto es triste porque entonces vemos que la iglesia ha perdido la esencia de lo que es el cristianismo. Estos libros se les llaman los escritos de los padres apostólicos. No fueron canonizados porque no fueron escritos por los apóstoles. Estos libros de los padres apostólicos citan las escrituras como inspiradas, dando un gran peso a los concilios para considerar los 27 libros, porque algunos de estos libros mencionaban el Evangelio. El Evangelio de Mateo dice esto, el Evangelio de Marcos dice esto. Entonces eso tuvo mucho peso histórico y dijeron, son citados estos libros por los padres de la iglesia, entonces pueden considerarse, ¿verdad?, como libros reales inspirados por Dios. Hay 8 libros de padres apostólicos y 5 citan como inspirados por Dios los 27 libros del Nuevo Testamento. El primer libro es, como les estaba diciendo, la Didaché, del griego enseñanza, el libro de la enseñanza. Era un documento histórico que se escribió en el año 70 y 90 después de Cristo. Todos los escritos desde que muere Cristo hasta los primeros 100 años, todos esos escritos que se descubren de ese tiempo se consideran algo histórico, algo muy fehaciente de la doctrina cristiana. Y esos libros se escribieron en el año 70 y 90, en el primer siglo. Muchos dicen que contienen escritos de los mismos apóstoles, muchos dicen. También lo llaman el Código de los Apóstoles o el documento apostólico. Era incluso un manual para recién convertidos. No era teología profunda, pero sí enseñaba prácticas. Este documento cita el Evangelio de Mateo como inspirado por Dios. Entonces, con esta evidencia y las demás evidencias que dijimos, es que dijeron, Mateo es un libro inspirado por Dios. El segundo libro es la epístola del San Clemente Romano, escrita a fines del siglo I después de Cristo, posiblemente después de que se escribió el Código de la Didaché. San Clemente se le considera por la Iglesia romana como el sucesor de Pedro. Lógicamente ellos en su rollo, ¿no?, que meten ahí, cuando pues eso nunca ha sido así, ni se menciona en los escritos que haya habido un papa ni esas cosas, ¿no?, ni que San Clemente haya sido el sucesor de Pedro. Pues eso es una invención de los humanos, ¿no? No hay que confundirnos con Clemente de Alejandría, porque ese era otro Clemente. O sea, Clemente, San Clemente, que es el que se considera o lo considera la Iglesia romana como el sucesor de Pedro, no hay que nosotros confundirlo con el Clemente de Alejandría, quien fue una figura en la Iglesia cristiana del Occidente, el cual escribió el libro titulado Carta de Clemente. Contiene el concepto de inspiración de los 4 evangelios sinópticos. Ya vimos, ¿verdad?, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Y, ¿verdad?, Juan no es sinóptico. Entonces eso hay que aprenderlo, hermanos. Eso hay que aprendérselo. Hay 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Son los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque se dice que contienen las mismas enseñanzas, ¿verdad?, dentro de sus escritos. De hecho dicen que Lucas tomó Mateo y tomó Marcos y escribió. Porque Lucas, si vemos nosotros Lucas 1, él empieza diciendo estas palabras. Miren, vamos a la Biblia, Lucas capítulo 1, y vamos a ver lo que dice Lucas cuando él empieza a escribir. Y ahí tenemos una gran enseñanza. Dice Lucas capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, lo que Lucas está diciendo es que ya había unos escritos antes de lo que él iba a escribir. Y él se dio cuenta que habían tratado de poner en orden. Por eso se dice que Lucas tomó Mateo y Marcos
para organizar todo el pensamiento. Y dice, tal como nos se lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia. O sea, lo que hizo Lucas no fue cualquier cosa, fue una investigación diligente, todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Excelentísimo Teófilo, o sea, Lucas escribe este evangelio, ¿verdad?, con remitente a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vean entonces, hermanos, cómo Lucas, ¿verdad? Por eso se llaman los evangelios sinópticos, porque se dice que también Lucas tomó esos dos para hacer uno solo. Y cuando leemos los tres, vemos que hay mucha similitud, aunque, ¿verdad?, a veces unos ven una cosa y otros ven otra, otros no vieron algo que otros sí vieron, ¿no? Tú sales allá afuera y dices, híjole, se murieron, creo que son tres, no, son dos, no, como que son cuatro. O sea, cada quien ve, ¿no? Entonces así se tradujo la Biblia, hermano. No es que hay errores, no es que se equivocaron, no, es que cada uno percibe de diferente forma las cosas, y los autores así lo hicieron. Entonces Clemente, hermanos, él escribió, ¿verdad? Él hace un escrito, y es la carta de Clemente, que es la que tenemos. Contiene el concepto de inspiración de los 4 evangelios sinópticos. Él dice que Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad?, que Hechos es una segunda carta o un segundo escrito de Lucas. Y Juan, ¿verdad?, Clemente dice que estos libros son inspirados por Dios, da testimonio, y eso es lo que da evidencia de la inspiración. El tercer libro documento es el libro del pastor de Hermas. Yo tengo este libro, hermano, lo he leído, de verdad es precioso. Pues es que uno como que se adentra en los primeros cristianos, cómo vivían el cristianismo. De verdad cambia la vida, hermano, cuando uno lee estos libros, porque uno se da cuenta de cómo ellos percibían el cristianismo. Y es muy diferente a como tú y yo hoy lo percibimos. Nos damos cuenta que ellos sí realmente seguían a Cristo. Ahora nosotros seguimos las denominaciones y otras cosas, pero ellos seguían a Cristo.